Para hablar de estos temas, traigo aquí a mi querido @patolocuasto. Mi querido @Pedro Ferriz 3, ¿cómo estás? Platícanos un poquito de quién fue el señor Osvaldo Paya. Voy a empezar con una Desde el principio. Desde el principio Desde voy a el empezar. beginning. En el Palacio de la Revolución en La Habana, Pedro, hay una placa. Palacio de la Revolución, como ustedes saben, despachaba a Fulgencio Batista. Cuando cae Batista y triunfa la revolución, hay una placa que me llamó mucho la atención que dice: para que nunca más reine la opresión y la tiranía. Y ironías de la vida, pues esta placa, que se puso en 1960, el triunfo de la revolución, pues hoy, pues yo creo que sí reina la opresión y la tiranía en Cuba. Te voy a decir, bueno, es que aquí es meternos a un conflicto histórico muy grande. Sí, por supuesto. En realidad, los principios de la Revolución Cubana con Fidel, cuando Fidel zarpa de aquí en el Granma, de las costas veracruzanas, libera Cuba de lo que él pensaba que era la opresión de los estadounidenses, cuando todavía estaba como presidente Fulgencio Batista. Claro. Sale Batista, entra Fidel, y te voy a decir una cosa, la primera llamada que hace Fidel Castro para recibir apoyo internacional fue a Kennedy. ¿Sí? Fue al presidente Kennedy. Quien después promovió el bloqueo. Pero vamos, la primera... No voy a venir aquí a defender a Fidel, pero sí le tenemos que dar el hecho histórico que en su momento, al principio de los ideales iniciales de la Revolución Cubana, le estrechó la mano a la derecha. Pero como la derecha no se la dio a tiempo, entonces se va a la ex-URSS, lo que hoy es la ex-URSS, y le da la mano al gobierno de la Unión Soviética. Sí, lo que pasa con Paya tenía ahora 60 años, falleció en un accidente automovilístico. Su hija, uno de sus accidente automovilístico, su hija dijo que esto no fue un accidente, pero hay 2 sobrevivientes, entonces ya tendrán ellos que aclarar qué fue lo que pasó, la importancia. ¿Pero por qué dice la hija que no fue un accidente? No, la hija dice que no fue un accidente, que varias veces que el coche recibió diversos y reiterados impactos. Como hay sobrevivientes, estos sobrevivientes, 2 de ellos son extranjeros, ya tendrán que decir si esto fue o no un accidente. Lo malo es que en Cuba, a ver si no se tropiezan. Claro, siempre esto se presta a sospechosismos, valga la redundancia. Osvaldo Paya está considerado, Pedro, el Mahatma Gandhi de Cuba, porque el movimiento fue pacífico. Él en 1988 agarra y empieza, o sea, el proyecto Varela implicaba esta recolección de firmas que llegó a presentar ante el Congreso de Cuba en 1992. Digo que es una ironía porque el Congreso en Cuba es como, vamos, la reina de Inglaterra, no tiene una gran función. Entonces, él llega a presentar, la reina de Inglaterra es una tradición, aquí el Congreso pues es algo que está. Entonces llega en 1992 a presentar 10,000 firmas y luego 14,000 más, donde simplemente pedía, él era un disidente, Osvaldo Paya, que estaba más o menos en medio de la línea, no era una gente que, tú ves por ejemplo el caso de Reinaldo Arenas que sale en el éxodo del Mariel en 1980, o algunos de estos disidentes más conocidos, o escritores, o gente que no estaba alineada al sistema. Él Paya estaba como en medio porque estaba en contra del bloqueo, él señaló que estaba en contra de una serie de cosas, pero sí, el proyecto Varela pide una serie de derechos que para ti y para mí los damos por sentados, como la libertad de asociación, la de prensa, la religiosa. Era un cristiano y era un representante. Lo damos por sentado. Lo damos por sentado. Ahora dime una cosa, nada más para finalizar, Pato. La semana pasada dimos la nota del primer barco que llega de las costas de Miami a dar ayuda. Después de pues lo que puede ser la muerte política de Fidel, porque pues ahorita ya no figura tanto, ya está Raúl. Ha habido una serie de cambios. Estamos viendo que en Cuba hay cambios en las personas, en el uso de propiedad privada, en el apoyo recibiendo por Estados Unidos. Vamos, ciertas cosas que se han modificado. Inclusive, si me voy antes, aquella visita de Jimmy Carter en el 2002, si mal no lo recuerdo. ¿Crees que el señor Paya pueda decir hoy en día desde el cielo, yo tuve algo que ver con esto? Sí, por supuesto que Osvaldo Paya tuvo mucho que ver en este cambio. Digamos, el modelo se sigue implementando, pero hay una serie de acciones que el gobierno de Cuba ha tomado que creo que van en ¿Se estarán preparando para lo que sigue?
pues sí, seguramente para un relevo, por lo menos los cuadros del partido, los cuadros históricos del partido tienen hoy 80 años, del Partido Comunista. Sí, y esos son los jóvenes. Se tienen que preparar. Ahora, yo veo Creo que las eran amigos cosas de Fidel rápidamente. Velázquez. Yo estuve en Cuba en 2003. Entonces, fue 2003-2004, no me acuerdo, y estuve entonces con Roberta Layú, que era nuestra embajadora en Cuba, comiendo, y luego le hice una entrevista, y Roberta Layú, era un momento muy delicado porque habían varias cosas. Los traspiés de Fox, sí, ya voy, los traspiés de Fox, estaba Salinas en la isla y se acababa de presentar el proyecto Varela. Ajá. Entonces, era un momento muy delicado la relación con México, tuvimos que abordar el tema con pinzas, pero 10 años después yo creo que se perciben cambios en Cuba. Pedro. Sin lugar a duda, mi estimado Pato Locuasto, @. @ el miércoles. Muchas gracias.